Bien, amigos, esta semana estuvo la doctora Dorca Medina en nuestro programa Revista 110. Luego de exponer un caso que ella tiene, nos sorprende con un regalo de una uyama gigantesca que nos envía de regalo. A Dorca le damos las gracias y nos ordena cómo debe ser salcochada y con qué debemos acompañar esa uyama. De manera que le agradecemos a nuestra querida doctora Dorca Medina su regalo valiosísimo, ya que es uno de los alimentos más completos y sanos de nuestra producción nacional, la auyama. Bien, la auyama se parece mucho a aquello que los americanos celebran el día si ellos tienen, Thanksgiving, de Halloween, sí, pero es muy parecida, es la auyama americana, pero esta es otra cosa. Gracias a Dorca, abrazos, y a continuación queremos decir que en el día de hoy aparecen 3 informaciones dentro de las noticias que nos llegan. Y quiero decir que esas 3 noticias van a ser motivo de comentarios durante el resto del tiempo y no sabemos si eso va a durar semanas, años, algunas hasta siglos, y ustedes van a darse cuenta por qué. Primero, una noticia que trae el New York Times en español y que ha sido motivo de mucha discusión aquí en la revista. Resulta que nosotros le dimos a conocer al doctor William Hanna en uno de sus últimos programas que hiciera antes de viajar, una experiencia que tuvimos inyectándonos un producto subcutáneo en la piel del vientre, con el interés de producir los efectos que ese producto realiza. Previamente consultamos a la doctora Giraldi, que es quien es nuestra endocrinóloga. Con la doctora controlamos la glicemia, es decir, la cifra de azúcar en nuestra sangre, y controlamos el peso. Hay mucha relación entre el peso y la diabetes. Tanta relación que algún tipo de diabetes y algún tipo de paciente, solo con el hecho de rebajar peso, desciende la cifra de azúcar en la sangre. El mecanismo no lo vamos a explicar, pero está relacionado el peso con el azúcar en la sangre. Le contamos al doctor Hanna que cuando decidimos inyectarnos el producto, nuestra glicemia andaba alrededor de 170 miligramos y que después de 8 semanas, es decir, semanalmente nos poníamos 4 semanas 0.25 y 4 semanas 0.50, y que logramos que al cabo de la 10ª semana teníamos
cifras alrededor de 100. Bien, en cuanto a la cifra de la glicemia. En cuanto al peso, teníamos en ese momento cerca de 200, casi 240 libras y logramos bajar en 2 meses aproximadamente unas 35 libras. Le hicimos el cuento. El producto que nos inyectamos, que nos indicó el médico, previo a analítica, se llama Ozempic, con Z, Ozempic. Y en las redes aparecieron una serie de informaciones absurdas. Primero, tanto a nosotros como a otros programas de televisión los ponen que nosotros desmontamos el engaño que tenían las farmacéuticas y algunos médicos dando un producto y existiendo otro producto. Entonces recomiendan un producto que no es inyectado, que no sabemos de dónde viene, y dicen que nosotros lo estábamos indicando con nuestros invitados. Hemos hecho todo lo posible por desmontar eso, pero las redes son un misterio para nosotros. Todavía no lo hemos podido lograr. En verdad, el producto bajo supervisión médica está funcionando. Y es un producto que tiene, ojalá que esto que estoy hablando no lo cambie. Se puede constatar que es falso lo que está apareciendo en las redes, porque no ponen la voz de lo que se habla, sino ellos dicen que nosotros dijimos con letras. Entonces, ha tenido un efecto que no se esperaba, y es que la medicina tiene un nuevo negocito, y es el tema de las cirugías bariátricas, operar personas obesas. Y resulta que parece que el producto evita la cirugía. Y aunque es caro, nunca llegará a los precios de una cirugía y de un proceso bariátrico tan complicado. El problema es que ya hay suficiente literatura y suficientes casos para poder ya decir que el producto no tiene los efectos colaterales que pueden producir y que hay que esperar a veces hasta años para determinar productos que son buenos, pero que hacen daño a otra cosa, porque en medicina es así. Hay las cosas que te pueden resolver un problema, te pueden ocasionar otro. El mejor ejemplo que ponemos es la aspirina. El mejor producto para el dolor es la aspirina. Y el mejor producto para que te duele el estómago con acidez es la aspirina. Entonces, hay que buscar un producto que quite el efecto de la acidez. Hoy en el New York Times dice así: fármacos para tratar la obesidad sorprenden. De vez en cuando surge un fármaco que tiene el potencial para cambiar el mundo. Los especialistas médicos dicen que los más recientes en ofrecer esa posibilidad son los nuevos medicamentos que tratan la obesidad. Ozempic, Wegovy, Mounjaro y otros que podrían pronto salir al mercado. Nada parecido a estos medicamentos ha existido antes. Lo cambian todo, dijo Jonathan Engels, historiador de medicina y de políticas de atención médica en el Baruch College de Nueva York. La obesidad afecta a casi un 42% de los adultos norteamericanos. Sin embargo, hemos sido impotentes. Fracasó la investigación sobre tratamientos médicos para la obesidad,
Compañías farmacéuticas perdieron interés con muchos ejecutivos pensando que la obesidad era una deficiencia moral y no una enfermedad crónica, mientras que se encontraron los medicamentos para otras enfermedades. Esto va a traer muchos comentarios, al igual que otra información que tenemos, y sobre todo vamos a comenzar en horas extras, con el tema haitiano. Un solo elemento. Aparecen unos haitianos que denuncian que los están extorsionándole, sobre todo en el vacacional de Jaina, para poderlo dejar en libertad y no deportarlo. Mire, ya se ha dicho mucho, que tuve un camión lleno de ilegales y antes de llegar al vacacional de Jaina, ya ese camión ha perdido la mitad de sus pasajeros, porque en el camino negocian con los que los apresan. Y cuando llegan allá, los que llegan, entonces no son deportados todos, sino que negocian con ellos y los que no tienen o no pueden, entonces sí son deportados. En otras palabras, los números que hemos dado aquí son los siguientes. Si un camión lleva 50 ilegales a Jaina, llegan 25. De los 25, 20 negocian en Jaina y 5 son deportados. Esa es la triste historia de esta gente. Tercera información. Hacienda no paga terrenos expropiados hace 20 años a pesar de una sentencia. Por este caso existen una serie de exfuncionarios que están involucrados en una acusación consistente en gestión por deuda del Estado, sobre todo por terrenos expropiados hace 20 y más años. Es decir, de hecho es así, pero en los últimos años, desde el gobierno de Leonel y de Danilo, se organizó un grupo liderado por una persona que no era funcionario. Está acusado, pero ha negociado y no ha sido ordenada en prisión. Lo que ellos hacen no era ilegal. Lo ilegal era lo que cobraban, pero de eso no hay rastro, no hay prueba. Consistía en esto. Una persona que se llama Fernando Crisóstomo. Fernando organizó una red, parece que con Mimilo Jiménez, porque es Mimilo que lo denuncia, consistente en que tenían personas en Hacienda, en Contraloría, que cogían una deuda vieja, a una persona le decían, nosotros, o les llevaban a una persona que decían, me hacen 20 años me declararon mi terreno de utilidad pública y no me la han pagado. ¿Cuánto te deben? Me deben 200 millones de, para poner un ejemplo, 200 millones de pesos. Entonces, se la gestionaban y se la conseguían mediante el pago del 50%. Entonces mucha gente preguntaba, ¿y cómo es posible que alguien acepte pagar la mitad? Muy sencillo. Personas que tenían deudas
por años y pagaban intereses, le era negocio cobrar la mitad, porque estaban perdiendo hasta sus bienes. Entonces aceptaron dar entre un 40 y un 50%, es decir, que de 200 millones ellos daban 100, y esos 100 se repartían entre el que buscaba el cliente, la persona, el señor Crisóstomo, y decía que diferentes departamentos de Hacienda, entre los que están involucrados el exministro Donald Guerrero. Eso a veces llegaron a tener los breteles, por no usar el otro término, de decir que hasta en Palacio ellos daban un porcentaje. Ellos dicen, el 50 no era un 50, eran 5 personas del 10%. Y como de eso no hay prueba, ese señor está suelto. Ese señor hasta ahora se supo que por otras operaciones que hacía, porque él hacía varias operaciones, entregó por un grupo de casos 800 millones de pesos con la Procuraduría. La Procuraduría no ha dado esa cifra, ellos no dan cifra de los acuerdos que llegan. Eso, él no tiene una acusación formal, no tiene una medida de coerción. Y no creo que tenga una acusación formal, porque negociaron con él antes de ser acusado. Mira, tenemos esto. Esa situación va a seguir hablándose aquí, porque hoy lo que tenemos es el sábado agropecuario. Bien, vamos pues a hacer una pequeña pausa y regresamos en un momentito.